Cuando pensamos en las cruzadas, casi siempre la mente se nos va directamente a esa imagen típica de Hollywood. Totalmente, a la película épica. Exacto. Vemos a los caballeros envueltos en armaduras relucientes, los estandartes al viento, las espadas desenvainadas bajo el sol. Y reyes guiados por una devoción espiritual absoluta, claro. Eso es. Es una visión súper romántica de la historia. Pero claro, ¿y si la realidad de aquellas expediciones tuviera mucho más en común con, digamos, una corporación multinacional moderna? Ujú. O con contratistas de defensa actuales. Justo, contratistas de defensa en vez de caballería épica. Pues hoy vamos a hacer una inmersión profunda en unas fuentes que la verdad cambian por completo esta perspectiva. Es que es alucinante lo que revelan los documentos cuando rascas un poco. Ya te digo, para quienes nos escuchan, hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante. Por un lado, unas entradas enciclopédicas súper detalladas sobre el señorío de Gibelet y la poderosa familia genovesa Embriaco. Ajá, los famosos Embriaco. Y vamos a cruzar todo esto con una investigación tremenda, una tesis doctoral de la Universidad de Cambridge. Escrita por Merav Max, si no me equivoco. Exacto, titulada El mercader de Génova. Y esta tesis lo que hace es sacar a la luz registros notariales inéditos de los siglos XII y XIII. Que es donde está la verdadera historia, en los números. Exactamente. Nuestro objetivo hoy es desmontar un poco esa visión puramente romántica y religiosa de las cruzadas. Queremos revelar la maquinaria corporativa, logística y financiera que de verdad hizo posibles estas guerras. Y ver cómo una sola familia de comerciantes, unos italianos, lograron convertirse, bueno, en la auténtica realeza de Oriente Medio. Es que si nos quedamos solo con las crónicas de los reyes y las batallas épicas, pues nos perdemos la mitad de la película. Nos perdemos la infraestructura, claro. A ver, para entender bien esta maquinaria, tenemos que situarnos en un momento clave, en una crisis absoluta. Hablamos del año 1187, ¿verdad? Exacto, 1187. Jerusalén acaba de caer ante las fuerzas de Saladino. Y claro, esto genera un terremoto espiritual tremendo en toda la cristiandad. Un shock total. Un shock, sí. Pero a nivel práctico, este desastre es el catalizador de un esfuerzo militar y económico sin precedentes en Europa. Porque había que recuperar la ciudad a toda costa. Eso es. Y en el epicentro de esa inmensa movilización no estaban solo el Papa o los reyes de Francia e Inglaterra. Había una república mercantil italiana que iba a jugar un papel estelar. Génova. Génova, efectivamente. Pero claro, la información sobre lo que hacía Génova no nos llega a través de cantares de gesta. O sea, nadie escribía poemas épicos sobre los contables. No, desde luego que no. La información nos llega a través de los notarios. A mí me gusta compararlo, para que nos hagamos una idea, con abrir una inmensa hoja de cálculo de Excel moderna. O un registro de blockchain actual. Exacto. Un Excel gigante medieval. Estos documentos no cuentan si el caballero luchó con valor, cuentan dónde estaba el dinero. Son los famosos cartularios genoveses, ¿no? Sí, los cartularios son básicamente libros de registros notariales. Y su valor es incalculable porque, fíjate, son probablemente los documentos de este tipo más antiguos que conservamos en toda Europa. ¡Ostras! ¿Los más antiguos? Sí, sí. Y la investigación de Cambridge se sumerge en miles de estos contratos, prestando atención a notarios súper específicos. Gente con nombres y apellidos. Exacto. Nombres como Oberto Escriba de Mercato, Giovanni di Giberto o Lanfranco. Estos hombres literalmente se sentaban en el puerto de Génova o en las plazas y lo registraban absolutamente todo. A ver, choca un poco la idea de un notario medieval levantando acta de una guerra santa, la verdad. Pero lo que me deja alucinado al leer estos registros es la visión comercial tan implacable que tenían. Eran hombres de negocios puros y duros. Totalmente. Las fuentes hablan de préstamos marítimos para viajar a ultramar, que es como llamaban al levante mediterráneo. Ujú. Y las tasas de interés rondaban entre el 25 y el 30%. Una auténtica barbaridad para la época. Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, estamos en la Edad Media. La Iglesia Católica prohibía tajantemente la usura. Cobrar intereses era un pecado gravísimo, sí. Te podías ir al infierno. Literalmente. Entonces, ¿cómo conseguían estos mercaderes genoveses clavar un 30% de interés a los cruzados sin ser excomulgados en el acto? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta, claro, está en la ingeniería financiera, en cómo estructuraban el riesgo. Echa la ley y echa la trampa. Exacto.
No lo llamaban préstamo o cointerés, lo llamaban contrato de cambio marítimo o contratos de sociedad. La clave legal, y también moral, era que el prestamista era quien asumía el riesgo del viaje. Ah, vale. O sea que el dinero estaba en juego. Totalmente en juego. Si el barco se hundía por una tormenta o si lo capturaban los piratas, el deudor no tenía que devolver absolutamente nada. Ostras. El inversor perdía todo su dinero. Por lo tanto, ese 30% no se justificaba ante la Iglesia como un interés usurero, sino como una prima de riesgo altísima. Claro, era más bien como una mezcla entre un préstamo comercial y un seguro de vida. Un seguro de vida y transporte, sí. Y fíjate que no eran tasas fijas. El notario ajustaba el porcentaje basándose en la inteligencia militar geopolítica del momento. O sea, leían las noticias, por así decirlo. Exacto. Si la ruta hacia Oriente era más peligrosa ese mes porque había piratas o movimiento de flotas enemigas, pues el porcentaje subía. Vale, vamos a desglosar esto, porque significa que un simple recibo notarial nos da más información sobre la situación real de la guerra que una crónica oficial del rey. Sin lugar a dudas. Lo fascinante aquí es cómo la rutina notarial refleja de forma inmediata el impacto de las crisis mundiales. Ujú. Por ejemplo, un simple contrato de fletamiento de barcos nos muestra cómo las rutas comerciales se adaptaban en tiempo real. Claro, si un puerto caía, tenían que buscar otra ruta. Eso es. En la tesis se mencionan los registros de septiembre de 1203 del notario Giovanni di Giberto, y de repente revelan la apertura repentina de rutas terrestres hacia Alepo, Así, de la noche a la mañana. de la noche a la mañana. Esto nos indica que los puertos tradicionales estaban bloqueados o eran demasiado peligrosos en ese momento, así que los comerciantes, que no iban a perder dinero, buscaron alternativas por tierra. Es pura adaptación al medio. Y ojo, las personas que firmaban estos contratos no iban solo a vender especias o seda. No, claro. La misma flota genovesa que transportaba, no sé, grano o vieno de vuelta a Europa, llevaba hacia Oriente caballos de guerra, tropas y maquinaria de asedio pesada. Es alucinante. Es la fusión total entre la logística corporativa y la intervención militar armada. Totalmente. Y al repasar los nombres en esos inmensos cartularios, hay uno que aparece constantemente. Una familia que entendió mejor que nadie cómo capitalizar esta mezcla de guerra y comercio. Los Embriaco. En los Embriaco sí. Según las fuentes, Guillermo Embriaco y su hermano Primo di Castello lleguen al Reino de Jerusalén súper pronto, a principios de 1099. Muy al principio de la Primera Cruzada. Y al poco tiempo, fija que, ya se autodenominan señores de Gibelet. Para que nos ubiquemos, Gibelet es la antigua ciudad de Biblos, en el actual Líbano, un puerto histórico fundamental. Y ojo, que no era un título honorífico o vacío para quedar bien, ¿eh? No, era poder real. Poder absoluto. Beltrán de Tolosa les otorgó ese feudo hacia el año 1104 o 1110, dependiendo de los registros que mires. Ujú. Y fue un pago directo. Los genoveses habían aportado la fuerza naval necesaria para conquistar toda esa franja costera. Claro, porque los caballeros francos venían por tierra, tenían los caballos, pero no tenían barcos. Exacto. Sin barcos que bloquearan los puertos y trajeran madera para construir las torres de asedio, los cruzados francos jamás habrían podido tomar esas ciudades amuralladas. O sea que entregarles Gibelet a los Embriaco fue literalmente la forma de pagar la factura de esos servicios logísticos y militares. Tal cual. Les pagaron con una ciudad. Y lo impresionante es que mantuvieron el poder en esa zona, salvo por una breve ocupación de Saladino, de forma casi ininterrumpida hasta el año 1302. ¿2 siglos enteros de dominio? 2 siglos, sí. Vale, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque necesito que me expliques algo. Parece que las piezas no terminan de encajar. A ver, dime. Estamos en una sociedad estamental, súper rígida. En el siglo XII, la nobleza tradicional despreciaba profundamente el comercio. Bueno, es que mancharse las manos haciendo dinero era de plebeyos. Exacto. Para un noble trabajar por dinero era casi un insulto. Y sin embargo, las fuentes nos muestran a estos Embriaco, que al fin y al cabo son mercaderes y aventureros italianos, casándose con lo más alto de la realeza de Oriente Medio. ¿Es un salto social tremendo? Sí. Es que Plasencia Embriaco se casa con Bohemundo IV de Antioquía, Ujú. Guido II se casa con Margarita de Sidón, e incluso se entrelazan con la familia Ibelín. Y para quienes no conozcan a los Ibelín, eran básicamente la realeza no coronada del este latino, la familia noble más poderosa, de largo. Eran los que movían los hilos, sí. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo logra un simple contratista naval de Génova
romper esa barrera de clase tan brutal y codearse con príncipes? Pues la respuesta corta es pura necesidad logística. Supervivencia. Ya, cuando hay hambre no hay orgullo que valga. Exactamente. La nobleza franca de los Estados Cruzados vivía en un estado de asedio casi constante, rodeados de enemigos. Estaban a miles de kilómetros de sus bases de poder en Europa. Ujú. Entonces yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener un título nobiliario superantiguo si no tienes comida, si no tienes madera para tus murallas, ni barcos para traer refuerzos? De nada, te pasan por encima. Pues claro, el poder naval y financiero de Génova, que en esa región estaba representado por los Embriaco, era su única línea de vida. O sea que los prejuicios de clase de la nobleza tuvieron que ceder ante la necesidad táctica de sobrevivir. Básicamente se tragaron el orgullo y se casaron con su principal proveedor de defensa logística. Madre mía. Al integrar a los Embriaco en la aristocracia, mediante el matrimonio, los grandes nobles, como los Ibelín, aseguraban el compromiso continuo del capital y la flota de Génova. Claro, ya no eran simples mercaderes contratados. No, ahora eran familia. Y eso lo cambiaba todo. Si alguien atacaba sus tierras, estaban atacando las tierras de sus cuñados, de sus primos. ¿Y eso garantizaba que Génova iba a mandar los barcos a defenderlos? Gratis, o casi. Exacto. Era una póliza de seguro matrimonial. Tela marinera. Bueno, toda esta red de alianzas y poder se puso a prueba de forma extrema cuando volvemos a ese año crítico que mencionamos al principio. 1187. 1187, la caída de Jerusalén ante Saladino. Leyendo los cartularios se percibe que esto fue, evidentemente, una crisis existencial terrible para la cristiandad, Totalmente. pero a la vez desencadenó lo que solo podemos describir como el mayor contrato de externalización militar de la época, o sea, el negocio del siglo. Es que la reacción genovesa se dividió claramente en dos fases y es muy interesante ver esto. La primera fase fue puramente emocional y reactiva sobre el terreno. ¿Cuando cae Jerusalén? Exacto. Cuando caen las defensas, los genoveses que ya estaban allí salvan in extremis la ciudad de Tiro, luchan codo con Conrado de Monferrato. Ujú. Las crónicas de la época están teñidas de un dramatismo tremendo. Utilizan exclamaciones latinas como produlor. Que es como un lamento súper trágico, ¿no? Sí, para lamentar la pérdida de la Veracruz. Y esas mismas crónicas alaban a los mercaderes genoveses comparándolos con los macabeos bíblicos por su valentía. Ostras, compararlos con figuras bíblicas es un nivel de épica brutal y además traían las máquinas de asedio. Claro, aportaban la tecnología militar pesada. Pero eso es la primera fase. La reacción inmediata. Eso es. La segunda fase llega cuando el polvo se asienta en Europa. Se convoca la Tercera Cruzada. Y ahí pasamos de la sangre y la épica a los despachos y los contables. El papeleo. El papeleo masivo. En febrero de 1190 vemos una cumbre institucional de altísimo nivel. La Comuna de Génova firma un contrato monumental con los representantes del rey Felipe de Francia, liderados por el duque Hugo III de Borgoña. O sea, la corona francesa subcontratando a Génova. Literalmente. Es un contrato corporativo para transportar a miles de caballeros franceses hacia Oriente. Si hacemos el paralelismo, es como si un estado importante actual, no sé, alguien de la OTAN, contratara una inmensa corporación logística para mover un ejército entero. Con precios fijados y todo. Exacto, fijando los precios exactos por cada caballo, por cada soldado, por las provisiones, todo medido al milímetro en pergamino. Es un nivel de sofisticación administrativa que solemos subestimar muchísimo cuando pensamos en el siglo XII. ¿Y tanto? Pero si conectamos esto con el panorama general, surge la gran dualidad de la mentalidad medieval. A ver, Es vital no caer en la tentación de ver a estos genoveses simplemente como especuladores de la guerra, como gente cínica y sin alma, ujú, porque la devoción religiosa que vemos en sus documentos personales es genuina, muy real. esto me voló la cabeza al prepararlo. Las fuentes recogen extractos de testamentos que ilustran esto a la perfección y te hacen replantearte muchas cosas. Son una pasada. Hay un hombre, Anselmo Buxono, Sí, Anselmo. que deja por escrito 10 libras al cónsul Simone Bento, y se las deja específicamente para financiar la cruzada en caso de que él muera antes de embarcar. Asegurando su contribución póstuma. Exacto. O el comerciante Guglielmo Callo, que lega 7 libras y media, y la fuente cita el latín original, in servicio Dei et de ultramare. Al servicio de Dios y de ultramar. O sea, están donando dinero de su propio bolsillo, dinero ganado con mucho esfuerzo comercial, directamente para la Guerra Santa.
Lo cual nos demuestra que para ellos no había ninguna contradicción en esto. Ellos creían profundamente en la recuperación de Tierra Santa. Era por Dios y por la piedad, por la salvación de sus almas. Claro, claro. Pero, y aquí está la clave corporativa, eso no significaba que fueran a ofrecer la flota entera de la República de Génova gratis. Por supuesto que no. Los negocios son los negocios. Exacto. Veían la cruzada como una empresa conjunta. Dios y la cristiandad recuperarían los territorios sagrados, fenomenal, pero Génova, a cambio de su inmensa inversión y riesgo, esperaba cosas muy concretas. Beneficios tangibles. Exenciones fiscales enormes, beneficios territoriales, barrios comerciales propios y exclusivos en las ciudades reconquistadas, con sus propios tribunales independientes. O sea, inmunidad diplomática y comercial. Básicamente. Y en última instancia, rentabilidad comercial pura. La fe y el monopolio iban perfectamente de la mano. Alucinante. Ahora bien, planear esta gigantesca operación logística y financiera desde los despachos en Italia es una cosa. Ya. Pero sobrevivir política y físicamente sobre el terreno en el Levante, rodeado de facciones enemigas y aliadas, es otra muy distinta. Era un campo de minas. Un campo de minas brutal. Y para entender las mecánicas de supervivencia allí, hay que fijarse en cómo maniobraban ante el caos. Tomemos el caso de Guido I Embriaco. Este personaje es fascinante. Fíjate en su situación. Su padre, Hugo III, había perdido el mismísimo feudo de Gibelet ante Saladino al ser capturado en la famosa batalla de los Cuernos de Hattin en el 87. Un desastre total para la familia. Cualquiera diría que ahí se acaba la dinastía de los Embriaco. Lo han perdido todo. Pero no. Guido demuestra una capacidad de adaptación política y militar impresionante. 10 años después, en 1197, aprovecha la ola de la cruzada del emperador Enrique VI. Y recupera Gibelet. Lo recupera. Y a partir de ahí, su estrategia de supervivencia se basa en jugar a todas las bandas posibles, caiga quien caiga. Es que lo que hace luego es tela. Primero, apoya la Quinta Cruzada abasteciendo a las tropas en Egipto, en la zona de Damieta, por allá por 1218. La logística otra vez. Pero luego vemos su lado más implacablemente pragmático. Unos años después, el emperador Federico II llega a Oriente y se enfrenta directamente a la nobleza local. Una nobleza liderada precisamente por la familia Ibelín. Exacto, que, recordemos, estaban fuertemente emparentados con otras ramas de los Embriaco. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué hace Guido en esta situación? En lugar de apoyar ciegamente a sus parientes políticos o a la aristocracia local que les había acogido, hace sus cálculos fríamente. Los números mandan. Y se alía con el mismísimo emperador Federico II para arrebatarles el poder, llegando a participar en la toma militar de la ciudad de Nicocia en Chipre contra los propios Ibelín. Es que no tenían ningún miramiento. O de Trípoli. Y el emperador lo nombra parte del Consejo de Regencia de Chipre antes de que los varones locales se rebelen. O sea, estos genoveses estaban jugando a Juego de Tronos a nivel experto. Un día te casas con los Ibelín para asegurar tu estatus y al siguiente te alías con el emperador para aplastarlos si eso protege tus intereses. Y esto plantea una pregunta súper importante sobre la propia identidad de estas élites. Llegados a este nivel de intriga geopolítica local, ¿eran estos hombres genoveses de verdad? Claro, ¿de dónde se sentían? Pues la evidencia sugiere que se habían transformado ya en príncipes orientales independientes. Actuaban y tomaban decisiones basadas casi exclusivamente en lo que beneficiaba a su feudo en el Líbano o en Chipre. Pasando olímpicamente de la metrópoli, ignorando con frecuencia las directrices o las alianzas oficiales de la República Madre en Italia, habían echado raíces muy profundas allí. Pero claro, esas raíces se regaban constantemente con sangre. Es muy fácil, cuando lees contratos notariales sobre exportación de madera o grano, olvidar el inmenso coste humano de todo esto. Sí, parece que solo movían papeles. Las fuentes nos dan un golpe de realidad tremendo cuando rastrean los nombres de los líderes cónsules de Génova. Y hablamos de hombres que estaban en la cima absoluta del poder económico europeo. Los millonarios de la época, vamos. Exacto. Nombres ilustres como Speciapietra, Nicolás Embriaco o Simone Doria. Y esta gente no se quedaba en sus palacios de mármol contando monedas mientras enviaban a los pobres a luchar y morir. Para nada. El liderazgo implicaba estar en primera línea. Estos líderes zarparon al frente de las flotas como líderes cruzados y, de repente, simplemente desaparecen de los registros notariales. Y todos sabemos lo que significa que un hombre poderoso deje de firmar contratos de golpe. Que estaban muertos. Presumiblemente perecieron en combate en alta mar,
cayeron en asedios sangrientos o fueron capturados y esclavizados. Las fuentes mencionan casos explícitos, como el de Rubaldo de Bontomaso, Otro ilustre genovés, ¿sí? que murió siendo un cautivo en las oscuras prisiones de Egipto. En esta élite mercantil de la Edad Media, el riesgo financiero y el riesgo físico eran completamente inseparables. Exacto. Si querías disfrutar del monopolio comercial de una ruta, tenías que liderar físicamente la flota militar que conquistara y defendiera esa ruta. Es una concepción del liderazgo corporativo radicalmente distinta a la que tenemos en mente hoy en día con los directivos modernos. Impensable. Y claro, cuando estos titanes financieros y navales morían trágicamente en Oriente, no solo era una tragedia personal. Generaba un caos económico tremendo, ¿no? Claro, sus muertes generaban verdaderas crisis económicas y traumas institucionales gravísimos en las calles y bancos de Génova. ¡Wow! Y creo que aquí es donde la historia de los Embriaco y del señorío de Gibelet da un giro final que me parece súper revelador, porque uno esperaría un final dramático, ¿no? La batalla final, heroica. Exacto. Pero no fueron aniquilados en un último combate épico defendiendo los muros. Las fuentes apuntan a que los Embriaco lograron mantener el poder hasta el año 1302. Ujú. Y para entonces el panorama había cambiado por completo. Claro, el mapa geopolítico de Oriente Medio había dado un vuelco con el ascenso arrollador de los mamelucos. Para dar un poco de contexto rápido a la audiencia, los mamelucos eran una poderosísima casta militar formada originalmente por soldados esclavos, Sí, que habían dado un golpe, habían tomado el control absoluto del sultanato de Egipto y estaban barriendo sistemáticamente los últimos vestigios de los estados cruzados en la costa levantina. una fuerza imparable. Y frente a esa amenaza militar abrumadora, ¿qué hicieron los señores de Gibelet? Pues desde luego no buscaron un martirio inútil y romántico. Para nada. Hicieron lo que mejor sabían hacer desde siempre, un cálculo pragmático de riesgos y beneficios. Entregaron la ciudad. Entregaron la ciudad de forma pacífica a los mamelucos y simplemente la evacuaron. Después de 2 siglos de intermatrimonios, asedios, cruzadas y contratos millonarios. Cuando la ecuación dejó de tener sentido operativo, cuando los números ya no cuadraban. Cerraron el negocio, cogieron los barcos y se marcharon sin mirar atrás. Es el cierre perfecto, frío y calculador para una dinastía mercantil. No deja de ser fascinante cómo termina la historia. Totalmente. Entonces, ya alejándonos de los detalles específicos de las flotas y los asedios medievales, la gran pregunta es, ¿por qué debería importarle a quienes nos escuchan hoy esta historia de hace 800 años? Porque las raíces de nuestro sistema están ahí. Exacto. Creo que es fundamental porque al mirar estos viejos registros notariales arrugados, lo que estamos presenciando es el nacimiento operativo de algo tremendamente actual. Ujú. Hablo de la profunda interdependencia entre el capital corporativo privado y las intervenciones militares internacionales. Es que nos demuestra de forma física, tangible, en esos documentos, que los grandes estados soberanos, por mucho poder político que tuvieran los reyes, no podían proyectar poder bélico real sin la infraestructura logística de los privados. Sin el sector privado no había guerra. Y funciona en ambas direcciones. O sea, las élites corporativas utilizaban la maquinaria de la guerra de los estados para conseguir cosas imposibles en tiempos de paz. Claro, concesiones brutales. Monopolios sobre puertos enteros, exenciones masivas de impuestos y un estatus social que los elevaba literalmente a la categoría de realeza. Es el nacimiento puro y duro del modelo de negocio basado en la geopolítica de crisis. Pasamos de ver a los cruzados puramente como guerreros santos guiados por la fe a ver un ecosistema complejo donde la espada, la cruz y el libro de contabilidad son absolutamente inseparables. Una red de intereses muy moderna, en el fondo. Sí, muy moderna. Y esto nos deja con una última reflexión, algo para que la audiencia le dé vueltas la próxima vez que vea las noticias. A ver. Hoy en día, cuando observamos los grandes conflictos mundiales, las guerras o las crisis internacionales, casi siempre buscamos los motivos en los grandes discursos de los políticos. Buscamos la ideología de fondo. Exacto. Razones nacionalistas, choques culturales o religiosos. Pero imaginemos que un historiador del futuro, dentro de 800 años, pudiera acceder a nuestras hojas de Excel actuales, a nuestros registros bancarios, a los contratos clasificados de las corporaciones logísticas o energéticas. Uy, lo que encontrarían ahí. Claro. ¿Qué historia contarían esos fríos números? Es decir, si quitamos las banderas, los discursos y el patriotismo de nuestra propia época, ¿quiénes son los que realmente financian y sobre todo quiénes sacan el mayor beneficio a largo plazo de las crisis de nuestro mundo moderno?
Esa es la pregunta del millón, nunca mejor dicho. Ahí queda eso para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda